Vamos ahora a darle la bienvenida a Hernán Lecher, especialista en economía política y secretario general de segundo centenario del ANSES. ¿Estoy hablando bien? No sos del ANSES. Yo te presentaba como del ANSES, te digo honestamente, pero sabes un montón de esto. Algunas cosas, espero saber. Lo cierto es que se ha lanzado este plan de vivienda, Procrear, que viene a llenar un espacio que estaba vacante, era una deuda, creo yo personalmente, con respecto a los que menos tienen y que nunca son contabilizados a la hora de poder evaluar las condiciones que un banco necesita para poder otorgar un crédito. Sí, definitivamente. Me parece que el gobierno ha planteado el programa Procrear. Esto figura en la página del ANSES, así que cualquiera lo puede buscar ahí. Básicamente va desde la tasa del 2% hasta el 14%, que realmente es una tasa atractiva, y para aquellos que cobran menos de 30.000 pesos, o sea, realmente es para mucha gente que hoy realmente lo necesita. Una cosa que es importante y que vos de alguna manera lo querías plantear, apunta y ataca de manera directa lo que es la pobreza estructural. Me parece que desde el año 2013 en adelante el gobierno ha priorizado resolver parte de la problemática que tiene que ver con la pobreza por ingresos y en esto ha trabajado fuertemente en reconstruir el poder adquisitivo de distintos sectores de la sociedad y me parece que en línea con lo que plantea la presidenta, que es la sintonía fina, es una buena etapa, es un buen momento para profundizar algunas cuestiones que tienen que ver con las condiciones de vida de los argentinos, y en ese sentido no es que no se hayan hecho, pero me parece que la intención es profundizar los programas que tienen que ver con acceso al agua, con acceso a las cloacas, con los programas federales de vivienda que se venían haciendo y obviamente el programa Procrear. Acá hay un elemento distintivo que es el acceso al suelo urbano, al tema de la tierra. Era un tema que no estaba tratado ni en la agenda grande de los políticos y aquí se incorpora de forma muy fuerte. Sí, evidentemente es un tema central en la historia de nuestro país, ¿no? La verdad que cómo se distribuyó la tierra en la Argentina es cómo también se determinó el modelo de acumulación durante vastos periodos de la historia de los argentinos y es la primera vez que se discute. A mí igual me parece que hay algunas cosas muy significativas y sintomáticas de lo que ha sido este programa y que tiene que ver con algunas diferencias respecto de otros programas anteriores. La primera es la decisión clara del gobierno de explicar qué es lo que se está haciendo. Fue muy didáctico la explicación tanto del viceministro Axel Kicillof como de Cristina, con gráficos incluidos, de qué está viviendo el mundo hoy. Mostraron la evolución de los distintos productos brutos internos de algunas de las potencias mundiales en términos económicos y cuál es la situación mundial y cuál es el planteo argentino frente a esta situación. Bueno, recién decía Alfredo el tema de la tierra. Te hago preguntas concretas que se hace la gente. ¿Cómo se va a distribuir la tierra? ¿De qué manera? ¿Cómo se hace para...? Porque hablábamos de terrenos fiscales en diferentes lugares del país. Si querés ir a Capital para acotarlo, tenés en diferentes zonas también, que hay algunas que resultan para algunos más interesantes que otras. ¿De qué forma se distribuye? Bueno, Cristina planteó el día del lanzamiento que esto se va a realizar por sorteo, así que bueno, en la medida que se inscriban y se ordene a través del ANSES los distintos créditos, se trabajará obviamente con aquellos que no tienen tierras en este sentido y aquellos que tienen tierras con la propuesta de poder construir sobre esos mismos terrenos. Incluso se van a ir incorporando más tierras porque la provincia de Buenos Aires va a sumar, ¿no?, tierras, sí, lo que han planteado desde la gobernación. Originalmente, exacto, originalmente se plantearon 1.800 hectáreas y la provincia estaría sumando unas 170 hectáreas más, así que estamos hablando de aproximadamente 2.000 hectáreas. Una cuestión adicional que me parece que también es importante poner sobre relieve en términos macroeconómicos. El gobierno además ha decidido implementar este programa que va en línea con la misma política económica que ha implementado en el año 2008-2009 frente a la crisis. Esto es significativo porque implica una clara decisión política de cómo encarar las crisis. El viceministro habló de fogonear la economía. Esto claramente se contrapone con la propuesta habitual del establishment económico local que habla de enfriar la economía, ¿no? Fogonear por un lado, enfriar por otro lado. Y acá, bueno, nosotros podemos decir, bueno, ¿y qué experiencias tenemos? Y bueno, nosotros los argentinos tenemos la experiencia de 2008-2009, que realmente fue exitosa y fue elogiada por la CEPAL, incluso por el Banco Mundial. Tenemos la experiencia, podemos ver la experiencia de lo que está pasando hoy en Europa con los ajustes, etcétera, etcétera. Y también los argentinos tenemos la experiencia de lo que vivimos en los 90. Yo me fui
a ver qué había pasado en el año 95, cuando se vivió la crisis del tequila. En aquel momento el ministro era Domingo Cavallo y habló en cadena nacional, casualmente, diciendo que era necesario, esto fue a fines de diciembre, en diciembre de 94, habló en febrero de 95, y planteó la necesidad de hacer un recorte de 3.000 millones de pesos sumados a los 1.000 millones que habían recortado un mes antes, y que además estaban vinculados a la cuestión de educación, a los salarios públicos, a cuestiones de inversión en aquel momento de Yacyretá, y además realmente habría que ver el tape, creo que la TV pública lo tiene, porque es muy bueno cuando plantea esto en la conferencia, dice, bueno, en realidad nosotros venimos de ganar de crecimiento del PBI de 3 años, el 94 fue la inflación más baja, y ahora es momento de trabajar por los desocupados, sobre todo en salud, en educación y en construcción de viviendas. A ver, y volviendo al tema de la construcción, se planean en 4 años 100.000 viviendas. Este es el plan como a grosso modo. En 4 años 400.000 viviendas. Ah, yo acá tengo, esa es la información de Clarín. Bueno, mira, bueno, qué lindo. Sería buenísimo que la saquen de Clarín plantea confusamente que bueno, decirlo, entonces aprovecha para decirlo pero bien. No, efectivamente son 400.000 viviendas en 4 años, de los cuales se prevé en el primer año, en realidad en lo que resta del 2012 y 2013, la construcción de 100.000 viviendas. Bien, ok. Y digamos, es muy osado como planteo. Yo sé que es un estilo de construcción que a la vez se adapta a lo que puede cada uno, a lo que necesita cada uno, que es muy interesante también. Sí, me parece que acá hay 2 datos significativos. Lo primero, esto que planteaba, que tiene que ver con el impulso económico y cómo se encara la crisis económica o lo que se percibe del recrudecimiento de la crisis económica en este momento. Y la segunda cuestión es lo que planteó Cristina, vinculado a la inclusión, y acá me parece que es el eje central. Sí, en eso es osado. La Argentina tiene en realidad una problemática de vivienda vinculada a 3 millones de personas aproximadamente, de las cuales 2/3 tienen problemas de vivienda, que poseen vivienda pero necesitan mejorarla, con lo cual ese es el ámbito y la problemática que debemos enfrentar en los próximos años. Entonces, repito, 100.000 viviendas para el próximo año, 400.000 en los próximos 4. La tasa de interés que va del 2 al 14%, las críticas que de algunos sectores vienen, decir, bueno, ahí va a perder plata el Estado dando ese crédito. Bueno, es una decisión política. En realidad, detrás de eso está el debate de la inflación. A mí igual me parece importante poner en el centro de la escena otro debate que recién lo hablábamos o lo hablaban ustedes respecto de lo que es la plata de los jubilados. Me parece que incluso algunos dirigentes de la oposición que se consideran o hablan desde el progresismo, dicen, bueno, en realidad se va a usar la plata de los jubilados y entonces vamos a perder la plata de los jubilados, etcétera, etcétera. Bueno, la ANSES es la Administración Nacional de la Seguridad Social. En realidad la seguridad social, y este gobierno tiene mucho que ver con eso, hoy es mucho más que seguridad social igual jubilados. Ese es el paradigma de los 90 y me parece que algunos actores, quizás Claudio Lozano, cuando habla de la plata de los jubilados, sigue con la matriz de pensamiento de los años 90, no porque defienda las políticas de los 90, pero sí porque su análisis está viciado de esa lectura. La seguridad social hoy es muchísimo más que las jubilaciones. Hoy es la asignación universal por hijo. Y es también, por ejemplo, que los trabajadores activos tengan la posibilidad de tener una vivienda propia. Gracias, Hernán. Un placer. Para toda la gente que quiere informarse, www.anses.gov.ar. Allí te metes en la parte de viviendas de Procrear y allí vas a tener todo lo que es necesario saber, y a partir de allí se obtiene un turno. Está todo muy bien organizado. La idea es justamente, además, que te resulte cómodo. Si no utilizas internet, a la oficina de ANSES más cercana a tu domicilio, y allí te van a dar un turno. El banco hipotecario es quien está comandando toda esta historia. Gracias. Un placer. Gracias a ustedes. Ya venimos.